Hola, buenos días, buenas tardes. Hoy estamos con Andrea Ospina Kelly. Hola, Andrea. Hola. Hoy nos hemos encontrado porque Andrea hemos compartido sesiones individuales cuando todavía no estaba en proceso el nombre incluso de Yo soy la voz del alma y luego pues también acaba de leer el libro. Y me ha compartido lo poderoso que ha sido ese encuentro con su propio sentir, con su propia verdad interior, en ese instante en el que conectas con, bueno, con lo que entiendes, con lo que haces, con lo que eres. Y me pareció muy importante poderle poner voz para que nos reconozcamos, ¿no? Todos en ese proceso. ¿Nos quieres contar tú misma, Andrea? Bueno, pues yo sentí desde la primera vez que nos conocimos que ya nos conocíamos de alguna otra vida o de otras vidas. Em, yo vengo practicando, yo vengo tratando de descubrir cosas y tus sesiones como que me gustaron mucho y compaginaron mucho con lo que a mí me gusta hacer, pero más que todo es porque yo sentí que me estabas dando la responsabilidad y me estabas poniendo en mi lugar verdadero, si se puede decir así. Entonces, como que lo empodera a uno a ser responsable 100% del proceso, desde ahí. Entonces, luego cuando me contaste del libro y las cartas, aunque tuve muchas dudas porque te contaba que algo más, ¿no? Ya he hecho tantos cursos, he comprado tantas cosas, como que hasta cuándo. Yo sabía, yo sabía desde el principio que iba a tener ese libro y esas cartas en mis manos. Y me acuerdo que hablamos y le comenté a Daniel, a mi esposo, y él me dijo como, pues obvio que las vas a comprar, obvio que esas cartas te corresponden, porque él había visto y él también estuvo en una sesión que yo le ayudé a traducir porque él habla inglés y él vio cómo yo resonaba con tu técnica y cómo compaginaba con mis creencias y con mi forma de ver todo este proceso. Em, Tú acabas de decir algo muy importante que nos está pasando a todos en general y es que hemos pasado de una era en donde parecía prohibido hablar de lo que sentíamos profundamente, intensamente, lo que parecía prohibido hablar de lo invisible, de lo espiritual, porque estábamos como atrapados en creencias de tener que obedecer y seguir, ¿no? Y ahora, y ahora hemos pasado a otra era, estamos pasando en otro momento, en una transición en donde ya hay demasiada información acerca de lo que no se ve, de lo que queremos que sea. Y entonces estamos incluso un poco cansados, incluso un poco invadidos a nivel de información. Y parece que todo dijera lo mismo, pero hay un vacío. ¿Y Ujú. qué? ¿Qué hago con toda esta información? Y a pesar de que tú y yo habíamos vivido momentos de verdaderos cambios, ¿no? Había cierta resistencia que te apoyabas en, pero es que otra vez lo mismo, invertir en otra cosa, y qué, ¿no? ¿Cómo nos puedes compartir? ¿Cómo identificas que era una resistencia tuya y no una realidad de pensar que ibas a gastar dinero y tiempo? Porque cuando empiezas a desmenuzar cuál es el problema, terminas con nada, porque yo no es que no tuviera la plata o no es que me tocara trabajar horas extra los fines de semana para conseguirla, no era un esfuerzo de ese estilo. No le estaba quitando no sé, las onces del recreo a mi hijo, no era nada trascendental cuando se trataba de eso. Y la resistencia era más como de, pero es resistente, o sea, es la herramienta, ¿realmente estás pensando que va a ser algo más? O entonces cuando me empecé a devolver desde la primera vez que hablamos, que incluso no fue sesión, sino como de presentarnos,
porque tú habías sido recomendada por una amiga en común. Ahí fue cuando yo dije, pero desde el primer momento hubo ¿cuál es la resistencia? Es claro que compaginamos, nos reconocimos. ¿Cuántas sesiones alcancé a hacer contigo? ¿Como 3? En Sí, las pues 3 sesiones, ¿cierto? Más o menos hubo resultados tangibles, cosas que pasaron después que además yo misma puedo verificar, ¿no? Como que hubo, entonces la resistencia es como un patrón que uno viene haciendo de toda la vida de resistir las cosas que probablemente son buenas por el miedo a lo desconocido. ujú. Sí, y además me acabo de acordar que en ese momento, en ese proceso de resistencia de entrar en profundidad en tu propio libro a través de la herramienta, llegaste a escuchar unos audios y unos vídeos de talleres que estábamos haciendo y fue impresionante lo que llegaste a percibir, a sentir, incluso a reexperimentar, ¿no? Es como que si hubieras podido vivir en primera persona, en tiempo real, talleres que ya habían pasado y Sí. estabas trabajando en grupo cuando tú lo estabas haciendo en tu casa, a tu ritmo, tiempo después. Entonces, tú has reconocido tus propios atributos, tus propias resistencias a través de esta herramienta, ¿no? A la que he llamado Yo soy la voz del alma, pero ayer incluso cuando nos pusimos de acuerdo para el encuentro de hoy, hablábamos, realmente no es una herramienta que diga algo nuevo, no, No, es una herramienta que nos facilita ver quiénes somos, que nos facilita reconocer el poder interior, incluyendo nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestros límites, ¿no? Entonces, cuando recibiste el libro, cuando te llegó el libro, nos puedes compartir cómo fue ese encuentro con el libro, que realmente es el encuentro contigo misma, es como si se te despertara algo contigo misma. Cuéntanos, qué por bonito, favor. qué bonito eso. Em, eh, sin ponerme, no tenía como ninguna expectativa, entonces te dije, ya llegó, entonces me dijiste, léelo y luego hablamos, y empecé a leerlo y lo que te decía, aunque todo lo que dices en el libro de alguna manera yo ya lo sé, lo he oído de otras personas que he seguido o he tomado cursos o libros que he leído, la forma en que lo explicabas, o tal vez por lo que era en español y muchas cosas que he hecho es en inglés, la forma en que lo explicabas como que llegaban más. Sin embargo, me tocaba volverlo a leer. Yo te decía que la introducción la leí como unas 3 veces para poder decir, ok, puedo seguir. Y no era que no entendiera, sino que era como vuelve a leerlo y vuelve a masticar lo que está diciendo cada palabra, cada página para poder sentirlo. Era más como el poder sentirlo. Incluso tengo aquí un tablero y cogí el tablero y empecé lo que hace el cerebro, ¿no? Empecé a tratar de compartir, ¿cómo se dice? De tratar de dividir, Compaginar, no, como de clasificar. hacer, clasificar, clasificar. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, en este momento lo borré porque yo decía, de eso no se trata, pero me ayudó en ese momento como a estructurar. Y de pronto las cartas las veía y las tenía ahí como al margen, pero sentí la necesidad de coger, sin barajarlas, sin quitarle el papel, cogerla y leer la última carta, que esa era mi carta. Entonces las anoté y las volví a guardar. Entonces las 3 cartas, su anotación, y ahí sentí que el tema prioritario iba a empezar a salir a medida que empezara a leer el libro y dije, ok, yo voy a seguir, esto es lo que está pasando, es como si las cartas me estuvieran diciendo esto, sigamos. Y a medida que empecé a leer el libro, me di cuenta que el tema prioritario se iba definiendo y fue increíble, aunque también un poco, ¿cómo se dice? Un poco como que entré en shock también porque la información que me empezó a llegar era
trabajando, mientras me bañaba, mientras cocinaba, mientras iba en el carro, porque era claro, era como si hubiera abierto una llave y no la hubiera cerrado antes de irme. Entonces seguían llegando información, y la emoción era palpable en muchos aspectos de mi vida. Y, ¿cómo se llama la siguiente frase? La creencia distorsionada. La creencia distorsionada era como mi logo, como Tu lema. en mi lema, en muchas cosas. Yo decía, pero pues claro, ¿no? Y me pasa con esto y con lo otro. Entonces era una cantidad de información y la verdad ¿Reconocida? conocida. Al principio la leí y después me tocaba volverla a leer y de pronto hizo un clic que yo decía, pues claro, esa es mi verdad igual. Entonces, te confieso que he pasado varias noches durmiendo un poco mal. Yo creo que tiene que ver con todo esto. Dilo, lo puedo decir de otra manera y es, has pasado varias noches más despierta que dormida. Exacto, Y has vivido varios días más despierta que dormida. exacto, Más exacto. contigo misma que empujada por la vida, ¿no? Sí, total, así es. Para quienes no conozcan las cartas, estás hablando de la carta de emociones inconscientes, el grupo de las creencias distorsionadas y las verdades reconocidas. Y yo te escucho y lo que me llega, dicho de otra manera, y tú me confirmas si es así, es que en el proceso de autoconciencia nosotros vamos entendiendo, recordando, dándonos cuenta de una manera a veces muy sutil que no nos damos cuenta de ese proceso. Pero al leer el libro es como un acelerador que ya estamos preparados para asumir, para ser. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a leer el libro, entendemos, pero tenemos que volverlo a leer porque no nos lo creemos. Porque Ok. ese orden interno de nuestras conclusiones internas, nuestras conclusiones aprendidas, nuestras Ujú, conclusiones vividas en momentos desestructurados, ujú, nos han llevado a posicionarnos y a reconocernos en lo físico, ¿no? En la ujú. personalidad. Y está perfecto. Pero esa lectura, cuando tú vuelves y dices así, así, cada ajá, ajá, es autorreconocer que no es una teoría, que lo estás sintiendo, que lo vives, que lo eres. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si ya hay suficientes pruebas para identificarlo en ti, para autorreferenciarte con esto, ¿no? Y esto Sí, es tu propia historia, porque no es sí, ajeno, es propia. ¿Mm? sí, totalmente. Y bueno, tú me has motivado a mí también a ver mis resistencias. Una de ellas es que cuando me dijiste, Giselle, he sentido esto era una fiesta, era una celebración, decir, ¿cómo esta herramienta puede tocar tanto, despertar tanto, reconocer lo que estamos sintiendo, entendiendo, y que aún así esta persona diga, pero no me lo voy a permitir porque Ujú, ya he hecho muchas cosas. Una ujú. más no puedo. Y me has llevado a ver mi resistencia que era decirte, hazlo, pero por la confianza que hemos compartido, por la relación que hemos compartido, me permití decirte, Andrea, no me digas que esto no funciona porque tú misma me estás confirmando que a ti te está funcionando, te está tocando. Entonces, Sí, hazlo. Y yo me negaba a decir hazlo porque inconscientemente me estaba juzgando de ser una persona agresiva si le decía a alguien hazlo. Y me di cuenta que es todo lo contrario. Te estaba hablando desde el amor, desde la confianza y no te estaba diciendo lo que tenías que hacer. Solamente te estaba diciendo tú misma. Me estás diciendo que ya lo has hecho.
Sí, lo que estabas viendo, sí. Sí. Y además hay algunas personas que habían preguntado por un taller de los miércoles, pero en las mañanas. Y bueno, tú de alguna manera es tanta la confianza, la decisión, la seguridad que me propusiste el taller de los miércoles. Hay posibilidad de hacerlo en otro horario porque tú estás en Australia. Y bueno, te doy las gracias porque me has llevado a dar ese paso también. Me has empujado a la piscina. De decir, vale, abrimos. Y a partir de esta semana, a partir de mañana miércoles, mañana es miércoles 19 de octubre, hay un segundo taller de los miércoles en las mañanas de 11 a 1 hora española, de 11 de la mañana a 1 del mediodía hora española, precisamente para las personas que no pueden asistir a los talleres de los miércoles de 7 a 9 de la tarde. Personas como tú que están en Australia y por la diferencia horaria viene mucho mejor, o personas que trabajan en las tardes, ¿no? Entonces yo te doy las gracias por este compartir, por este encuentro o reencuentro. Gracias por poner voz a las resistencias que estamos viviendo con toda esta exceso de información espiritual y por decir, por poner palabras a tu verdad. Es de mucho valor. Se necesita reconocer un acto de valentía decir todo esto, Andrea. No, gracias a ti. Me has ayudado como a sacarlo y a seguirlo procesando. Esa es la sensación. Mi sensación es, yo solo he repetido lo que tú me has expresado y no lo he olvidado. Así que siento que mi mayor acompañamiento es eso, poner palabras a lo que estamos recordando Sí, todos. sí, sí. Y sí, son muy bien puestas y muy claras, que es lo más importante ahora, que no es ¿no? Como lo que decías en el libro, que no es solamente de algunos, sino que todos podemos hacer exactamente esto y descubrir todas estas cosas. No tenemos que ir a no sé, a un monte a meditar 3 años para poder llegar o pagar estos cursos de meditación en Cancún o qué sé yo, para poder llegar, que son buenos y qué rico hacerlo, Ujú. pero se puede hacer desde el escritorio de la casa en cualquier momento. Esa es, sí. Y que solamente se necesita que nosotros mismos tomemos esa decisión, ¿no? Que la elección sea libre, porque cada uno de nosotros tenemos el momento perfecto. Andrea, me estabas comentando de toda esa información que que ibas sintiendo según ibas leyendo el libro o después de leer el libro. A medida que iba leyendo el libro. Ujú, Como te contaba, escogí las 3 cartas y ujú, salió el tema prioritario y se fue definiendo. No fue que el tema prioritario fue este, sino que tenía la idea, lo anoté, lo volví a escribir, lo dejaba un ratico y como te decía, a medida que pasaban los días se iban dando escenarios, contextos, pero no solamente 2 contextos, sino 4, 6, 8 de míos, no eran inventados y claro, ahí tenía que practicar, que fue muy bueno porque ahí practicaba, esto es imposición o esto es por compensación. Entonces me devolví al libro para entender la definición de imposición y de compensación y eso me llevaba a tener que mirar, que no te había dicho, a tener que mirar la polaridad y la dualidad, entonces qué significa. Y como llevo tantos años, que fue también muy interesante y no te dije, llevo tantos años en un mundo bilingüe porque me casé con alguien que habla inglés, a veces tenía que traducir, siendo que mi idioma principal es español, tenía que traducirlo al inglés y así me hacía otro sentido que podía manejar, pero no todo el tiempo, sino pedacitos. Entonces, y trabajando y iba manejando y cuando iba en el tren y iban llegando, entonces cargaba mi cuaderno y empezaba a escribir y en la casa ya con más tranquilidad podía mirar y como empezar otra vez ¿en qué paso quedé? Entonces, porque a veces estaba en el paso 3 cuando iba en el tren. Entonces lo dejaba ahí y cuando llegaba a la casa lo volvía a unir con los otros pasos y así como ir sacando la conclusión, porque no podía quedar en la mitad del proceso porque es como demasiado
demasiada emoción. Demasiada emoción y demasiado movimiento mental también, ¿no? Y es muy importante cuando una persona lee el libro que haga un taller online de grupo urgentemente, porque se abre el canal de una manera en donde la información es directa, ¿no? Con la fuente, es mucha más información, entonces necesitamos aprender a autocalibrar toda esta información que vamos sosteniendo, recordando. Entonces hablábamos hace un ratito que una manera rápida de alinearnos con nuestra mente, nuestras emociones, con todo este movimiento en el campo electromagnético, es visualizar nuestro canal central. Si nosotros visualizamos que somos esa columna de luz conectada a la tierra, conectada al cielo, sentimos paz, nos sentimos a salvo, nos sentimos en confianza, aunque esta información siga existiendo, ¿no? Sí. No es existiendo, sino la estamos sintiendo, es, pero nosotros estamos a salvo, nos sentimos a salvo. Y ya la tranquilidad de saber que hay información, pero que nosotros estamos aquí ahora, ¿no? Eso lo has Sí, experimentado también. sí, y contándote ahorita que paré y hice esa calibración, digamos, Ujú. inmediatamente siente uno, "Uf, ok, Ujú. Sí. sí, Y luego también me decías que habías intentado, cuando estabas leyendo el libro, era tanta la información que intentaste ducharte, por ejemplo, y sentías que con el agua sentías más. sí, el agua no ayuda a tranquilizar. No, y yo sé que el agua es de esos elementos que ayuda a bajar más información. Entonces, así yo no quisiera, pues claro, se me venían todos estos pensamientos inconclusos y mientras me bañaba empezaba más y más y más. Entonces, claro, salía de la ducha, necesito anotar, lo grabé en el celular, tengo varias notas de voz que después tenía que pasar, pero es eso, se abre y uf, Ujú. pega. Sí, Y por eso es muy importante, una vez terminemos de leer el libro, encontrarnos en estos talleres, porque directamente vamos a la práctica donde se ordena, se calma, se integra y además vamos a la práctica de ir a la prioridad de prioridades, porque de repente cuando se nos abre el canal mucho más, todo es prioritario, todo sí, lo estamos viendo intensamente, sintiendo intensamente, y en esta práctica de los talleres online vamos a aprender a autocalibrar nuestra prioridad de prioridades. Eso y es... sabes, Ujú. algo curioso también, aunque se expande tanto y llega tanta información, como que la conclusión tiene mucho más sentido. Por ejemplo, en tu libro tú tienes unos pedacitos que tienen una raya que son como, espérate, te muestro, que son como, que, que, que tienen, como, es un resumen, y están en varios capítulos. Y cuando uno lee eso, inmediatamente yo podía coger esa información y ponerla en una experiencia y hacía más sentido, porque cuando ya en vez de tenerlo como en palabras de libro, se vuelve una experiencia real para uno, entonces hace más sentido. Yo no sé si como este, bueno, como este. Por ejemplo, esta es la página y Ujú. ¿Qué tiene página es, Andrea? 17 Ujú. y tienes esta rayita aquí con Ujú. unos temas y esa la tienes en varias páginas. Ujú. Esos resumencitos o esos pedacitos llegan mucho más profundo que, bueno, no, otros pedazos, pero por algo hay ahí que llega directo. Y cuando yo cogía esos temas y volvía, yo decía, claro, pero quedaba como impregnado porque lo podía relacionar con una experiencia, digamos, inmediata mía. Entonces también tengo como ganas,
no lo voy a hacer porque no me quiero seguir llenando tengo que tomar el taller primero, pero tengo ganas como de coger esos pedacitos y leerlos, Ujú. Sí, quitando el texto del medio, a ver qué pasaría. sí, sí, efectivamente, porque nosotros vamos acostumbrados a ir al ritmo del mundo y es como Ujú, si el tiempo de el mundo nos llevara y nos dejáramos llevar por esta corriente del mundo. Pero cuando leemos una verdad, reconocemos una verdad, expresamos una verdad interior que despierta, expande quién, quién soy, quién somos en esencia, es como si nos bajáramos de ese tren o de esa corriente y paráramos para entrar en el ritmo interior, en el tiempo que soy, en el tiempo que somos. Por eso, cuando tú dices, esto es como un resumen que lo dice, lo entiendo, dice algo que entiendo, que siento y que soy, es ujú, ese aquí ahora, ujú. es esa unión de los tiempos y los espacios que hemos experimentado en nuestra vida y nos traen aquí y ahora, a la unión de todos los tiempos y espacios. Es eso, ¿no? Lo que quieres compartir. Sí, 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 así se siente, Mm, sí, sí. sí. Y hay unos momentos en que no se puede seguir hasta que uno no haga esa pausa y esté presente, porque así siga, no tiene sentido. Es Ujú, como, sí, como si hubiera una palabra que uno no entendiera y lo ujú. vuelves y lo lees y no hace sentido, y vuelves y lees y no hay bulla, no hay ruido, no es que alguien te esté llamando, estás concentrada y no, entonces cae en cuenta, no, pues devuélvete y vuelva a leer hasta que haga ese clic de la hora y ya. Y es impresionante porque es como un bombillo, y ya podía seguir con el resto. En el aquí y ahora experimentamos el silencio profundo que lo dice y lo sabe todo. Y cuando salimos de ese silencio profundo de sabiduría infinita y caemos en el ruido, sabemos que es ruido y empezamos a buscar, ya sea dando pasitos o desandando los pasos, pero empezamos a buscar ese silencio interior de la sabiduría infinita. Es eso, ¿no? Sí. Lo que nos estás compartiendo. ¿Nos quieres contar también cuál fue ese tema prioritario, el primero que trabajaste? Porque aunque es algo íntimo, realmente resuena con la intimidad de todos en alguna medida. Total, total. Es súper grande porque es por qué no he logrado manifestar en mi mundo exterior lo que yo sé que hay aquí, lo que yo reconozco y estoy completamente segura de tener adentro. Entonces, bueno, pues se quiebra en de ahí salen mil cosas, pero yo siempre he tenido la duda que yo me he puesto como un autofreno, como un autosabotaje, que fueron las palabras que salían, y ya las puedo decir con claridad porque me salieron. Y sabes que Y no te estás juzgando, es una descripción neutral. sí, Sabes que no te estás juzgando. Cuando dices es un autosabotaje, un autofreno, sabes que tu intención no es juzgarte, al contrario, estás ok, autorreconociendo. sí, sí. Y, y bueno, eso se ha ido como desmenuzando porque, claro, lo puedes mirar en cuanto a las relaciones, en cuanto al trabajo, en cuanto a ser madre, en cuanto a ser pareja. Y claro, salen todos los contextos, sale todo. Y ahí, claro, una vez definido, no, ya ahí empieza a salir cualquier cantidad de contextos y de, de situaciones. Y la palabra, la primera carta Ujú. La emoción fue, inconsciente. sí, fue abandono. Ujú.
y apenas la leí como que fue como, como que me botó para atrás. Ok, y tú en el taller que había hecho yo como invitada, no como invitada, como que lo había visto sola, Sí. tú hablas mucho de no juzgar, no juzgar esa emoción, como déjala ahí tranquilita, ¿no? Entonces así fue, pero la emoción era como un acompañante enorme que me tenía así abrazada, porque en muchos contextos que se me empezaron a venir, esa palabra era fundamental. Y empecé a entender que era, ok, pues es un abandono propio, ¿no? No es un abandono de alguien, sino es que yo misma me abandoné para poder encajar en el mundo exterior. Entonces, como, oh, ok, entonces seguía. Y la siguiente carta, eh, si gano o pierdo. Y ahí ya, claro, aunque las había leído al principio con el tema prioritario y como viendo todos los contextos, y además es que los contextos a veces no tenían que ser, sino que era una conversación, llegar a la casa y hablar con mi marido, y ese era un contexto, y aparecía el abandono, y si gano pierdo, y aparecía todo inmediatamente, y me tocaba decirle, no puedo seguir hablando contigo porque tengo que sentarme a escribir, tengo que sentarme a organizar mis ideas porque y afortunadamente él sabe de estos temas, él conoce, entonces para él no es que sea pues, entonces No me fue un respetó. rechazo, no fue un No, rechazo, sino al contrario, reconoció y valoró que tú te dieras cuenta, que lo pudieras expresar, que lo pudieras sostener y que se lo pudieras explicar. exacto, exacto. Y más ganas le daban a él de que yo coja este tema para poderlo ayudar a él, ¿no? Y poderle traducir el proceso a él para que él haga sus cosas. Bueno, Más ganas. ahora que dices traducir, ya empieza, justamente ayer hablé con una persona, Anne Ruiz, va a empezar a traducir el libro, la herramienta. Así que, bueno, también es una noticia que estamos celebrando hoy. Claro, buenísimo, buenísimo. Eso va a llegar a mucha gente. Mira, Y una cosa que tú me dijiste hace un ratito es ese resumen de ese primer encuentro con las cartas, el mensaje es que ya es hora de qué. ya es hora de ponerme afuera, de expresarme, de ser, de estar presente y no dejarme de esconder. ¿Sabe? Es curioso porque todavía me es más claro lo que debo dejar de hacer que lo que debo hacer. Todavía sigo, tengo que dejar de esconderme, tengo que dejar de limitarme, tengo que dejar de actuar chiquito, de autos, ¿no? De tratar de ser mediocre para no llamar la atención, porque qué susto, qué miedo, qué dirán, me van a rechazar, todo eso. Me queda más fácil decirte eso que decirte, y es hora de, todavía está ese paso ahí, ¿no? Como es hora de qué, pues, listo, dígalo, hable y cántelo. De ser auténtica en todo momento y en todo lugar, de ser quien eres en todo momento y en todo lugar. Es nuestro mayor miedo realmente, Mm, a nivel mm, general. sí, y va de la mano con mi historia perfecto, pero perfecto, y es clarísimo, clarísimo. Y es un tema así, ¿no? Obviamente de ahí van saliendo hijitos. Ujú. ¿Cómo reconoces, Andrea, una diferencia entre una resistencia tuya y una resistencia de la persona con la que te estás relacionando? Muy buena pregunta. Mi resistencia no la veo tan clara como me queda claro ver la resistencia de la persona. Mejor dicho, cuando me es fácil ver la resistencia, no es mía. Te lo digo en un caso real. Cuando tú me dijiste, por ejemplo, Giselle, he sentido, ha funcionado, lo he experimentado, es impresionante todo lo que está pasando, todos los cambios que estoy sintiendo, pero no puedo comprar la herramienta porque no puedo gastar más dinero en cursos y en cosas espirituales. Exacto. Y yo te dije, no me puedes decir que no funciona o que no te lo vas a permitir.
para disfrutarlo mucho más. Es un beneficio para ti. Ahí, ¿cómo sabías que era tu resistencia? ¿Cómo llegaste a saber que era tu resistencia y no que yo te quería forzar a hacer lo que yo quería, a Porque traerte a mi territorio? empecé a desmenuzarla. No fue inmediata, tuve que sentarme con esa resistencia. Bueno, y sí, porque en el fondo siempre supe que las iba a tener. ¿Cómo En haces el, para reconocer que quieres sentarte a desmenuzarla? porque, bueno, pues primero porque yo siento que la puerta no se cerró, porque la puerta quedó abierta, entonces es muy fácil cuando a mí me ofrecen algo que realmente no quiero, pues uno dice no, gracias, cuelga y ya. Pero en esta ocasión no, ahí quedó como, entonces ahí, bueno, ¿cuál es la resistencia? Es tiempo, es plata, es algo exterior, tengo que gastar esa plata en algo más importante, ¿no? Y cuando empiezo a desmenuzar, pues el fondo, ¿cuál es? Que estoy tratando de quitar todas las, eh, todas las creencias que, que tengo de afuera, ¿no? Que cómo vas a gastar esa plata en algo así si un libro no puede valer más de $50. ¿Cómo le vas a gastar tiempo a eso? ¿No? Todas esas creencias que tenemos aprendidas, que llevan ahí estancadas hace mucho tiempo, cuando logra uno hacer así, pues sale. Sí, yo te diría que lo que nos permite sentarnos y desmenuzar, reflexionar, es que valoramos lo que estamos escuchando, lo que estamos recibiendo, Mm, porque si no lo valoramos, lo criticamos, lo rechazamos o lo negamos. Y ok, tú no te posicionaste en la negación, te posicionaste en valorar algo que no tengo idea, pero me nace valorar. ¿Qué puedo valorar aquí? Y entonces es cuando te sientas a encontrarle el valor a qué, a algo. Esa es la gran diferencia, que cuando nos sentamos en el valor, en la autovalía, en el valor de lo que estamos viviendo, encontramos valor. y sí, porque cuando me puse, o sea, yo sabía que tú ibas a hacer esto, tú me habías dicho que ibas a dejar de hacer sesiones individuales, ok, no hubo esa necesidad de seguir indagando, de pronto te saludaba, mira, voy a ir a Colombia, ¿será que coincidimos? Bla, pero fue porque también sentí la necesidad de un tema prioritario que tenía que trabajar, que sentí, entonces hice lo que siempre hago, es como empezar a buscar videos de la gente que vengo siguiendo y todo esto, y así fue como llegué a unos videos de Matías de Estefan. Y como yo sabía que tú habías ido a un viaje con él y todo esto, dije, ve, ¿qué estará haciendo Giselle? Y yo confío mucho en esos procesos, porque siempre me han llevado a muchas cosas lindas que han salido en la vida. Entonces, miremos qué está haciendo Giselle y llegué a los videos. A tu intuición, tu conciencia. Sí, sí. Y de ahí ya el resto lo contamos. Claro, te dejaste llevar por esa voz interior y confiaste, ¿no? El mayor riesgo era no hacerlo, no vivirlo, ¿no? Exacto, exacto. Es ese miedo de seguir creyendo todas estas cosas de afuera que yo no voy a poder lograr, que no voy a sacar la plata, que, qué sé yo, tantas cosas que están ahí afuera pendientes, ¿no? Ujú, sí. Bueno, pues ahora sí, hemos recogido información supremamente valiosa para todos. Muchísimas gracias, Andrea. Con muchísimo gusto. Gracias a ti. Seguimos. Listo.